Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os pueden interesar. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Hoy estamos al completo, el equipo al completo. Hoy sí. Hoy no me ha dejado solito y aquí tenemos a José Manuel y además con la camiseta del Atlético de Madrid, con lo cual estupendo. Va todo estupendo. Nunca fue mi intención, ¿eh? Bueno, sí, pero los detalles son los detalles. Bueno, como siempre, José Manuel viene con el sumario que nos va a decir ahora mismo. Bueno, pues hoy empezamos conversando con Juan Pedro Romero sobre su proyecto del Aula del Mundo Rural y su trabajo como historiador. Luego, como siempre, continuaremos con las efemérides del día, típico de nuestro programa, esa pregunta tan cotidiana en la que, bueno, ¿qué ocurrió un día como hoy hace tantos años, no? Y bueno, a ver si posteriormente y nos da tiempo, porque nosotros otras cosas no, pero somos especialistas en que no nos dé tiempo. Sí, pero últimamente lo estamos Lo estamos haciendo. Lo estamos siendo buenos. Pero bueno, si nos da tiempo, pues contaremos las anécdotas históricas y nos despediremos con nuestra frase típica. Bueno, pues nada, comenzamos. Pues buenas tardes, Juan Pedro. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, como somos gente educada, lo primero que vamos a hacer es que José Manuel, que es el que hace esto mejor, pues te va a presentar a nuestros oyentes para que sepamos tu trayectoria y más o menos nos ubiquemos, pues, porque has venido aquí al programa, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, José Manuel. Bueno, antes que nada, buenas tardes, Juan Pedro. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Me alegro de saludarte. Igualmente, compañero. De momento ya se ha desvelado que aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay conocimiento, claro. breve, aquí hay conocimiento. Sí, bueno, la verdad es que Juan Pedro y yo estuvimos estudiando la carrera juntos. Bueno, cuadramos en algunas asignaturas y algunos años. Ah, bueno, bien. Así que bueno, es un placer tenerlo aquí de invitado. Bueno. Pues Juan Pedro Romero Benítez es natural de Alcalá de los Azules, graduado en Historia por la Universidad de Cádiz. Tiene experiencia como docente y ha trabajado en el archivo municipal de su localidad. Ha trabajado en el proyecto de investigación República y Guerra Civil en Alcalá de los Azules para la Diputación de Cádiz, pero ahora está desarrollando un proyecto muy ilusionante en las aulas. Se llama Aula del Mundo Rural, con la intención de inculcar los oficios antiguos y la economía, los oficios antiguos y la economía del Parque Natural de los Alcornocales y el trabajo de los corcheros y el corcho. También nos hablará y trabaja, ¿no?, sobre los 500 años de la parroquia de Alcalá, que se cumplen este año, y bueno, que es su pueblo y que tiene mucho que ofrecer, ¿no? Bueno, pues eso, hoy nos trasladamos a Alcalá de los Azules. Nosotros siempre dando vueltas por la provincia. ¿Qué nos gusta por la provincia? Y qué bien se come en Alcalá. No. Pero todo el mundo, Maravilla. ¿verdad? Pero con Juan Pedro vamos a descubrir más cosas de Alcalá de los Azules. Sobre todo la cultura y la historia. Efectivamente. Pero vamos, antes de empezar a hablar de Alcalá, la pregunta protocolaria que siempre hacemos en este programa es: ¿qué te llevó a estudiar historia, Juan Pedro? ¿Por qué estudiaste historia, insensato? ¿Qué? ¿Por Pues qué? mira, esa es la pregunta del millón, ¿no? La que muchas veces nos preguntamos. Pues mira, me gustaba mucho desde pequeño y después también en bachillerato pues me di cuenta de que, sinceramente, no me costaba mucho trabajo estudiar la historia. Entonces pues decidí de ese modo pues embarcarme en lo que es la carrera de historia. Pero al final, como todo el mundo, empiezas una carrera y empiezas un poco perdido, ¿no? Poco a poco vas madurando en la carrera y te vas dando cuenta de que te va gustando más. Y afortunadamente a día de hoy, pues es mi trabajo, es mi pasión y algo de lo que me enorgullezco siempre, el haber estudiado una carrera tan bonita como es la historia. Hombre, yo que siempre digo lo mismo. Estas carreras universitarias como historia, en la que todos sabemos que los que entramos para hacernos millonarios,
porque todo, ¿verdad? No, vamos, nos salen Totalmente. los millonarios. Nótese la ironía. Se estudian y porque uno tiene una pasión, tiene una vocación y tiene una devoción. Si no, te estás equivocando de camino. Y bueno, aquí ya hay 3 personas aquí que estamos dialogando que tenemos en común esa pasión por la historia, lo cual espero que también muchos de los que nos estén oyendo pues tengan ese venenillo que tenemos aquí Juan Pedro, José Manuel y yo, ¿no? Bueno, lo siguiente, una vez ya sabemos porque has estudiado historia. Lo siguiente que me gustaría preguntarte es, bueno, que tú has trabajado en el Archivo Municipal de Alcalá. Me gustaría saber cómo ha sido ese desempeño en el archivo y cómo esta experiencia te ha desarrollado tu labor profesional y sobre todo tu punto de vista de la historia local, ¿no? Sí, pues mira, yo empecé, digamos, descubrí el archivo porque cuando estaba al final de la carrera con las prácticas curriculares, a mí siempre me ha gustado mucho mi pueblo. Yo soy un enamorado de mi pueblo y yo quería hacer las prácticas curriculares, salirme un poco de lo convencional y hacerlo en un espacio, digamos, diferente. Entonces empecé a preguntar, primero me ofrecieron hacerlas en el ayuntamiento, en el registro civil, digamos, que está precisamente en el propio ayuntamiento, y me estuvieron, el director del instituto de aquí de Arcado de los Azules me estuvo hablando del archivo, que yo no tenía ni idea de lo que era eso, ese espacio, y menos aquí en Alcalá. Entonces, pues pregunté, me interesé y cuando entré allí, la verdad que me quedé maravillado con lo que albergaba el archivo. Y ahí empezó, digamos, podríamos decir que ahí empezó un poco la andadura en el tema de lo que es los documentos y el archivo histórico de aquí de Alcalá de los Azules. Por ahí empecé, digamos. Claro. Es que es verdad, una de las cosas que nosotros estamos notando aquí, ¿verdad? Porque hemos tenido gente de la Sierra, hemos tenido gente de Puerto Real, de Chiclana y demás, es lo minusvalorados que han estado durante mucho tiempo, ya afortunadamente no, pero los archivos locales, los archivos municipales de las localidades, y cómo han estado casi que ahí arrumbiados, dejados de la mano de Dios, y que salvo a 4 locos como somos nosotros, pues nadie se acordaba de que existía un archivo, bueno, pues tan curioso y tan valioso como puede ser, por ejemplo, el del Alcalá de los Azules. Yo también ¿Tú has decir? Claro, dime. Eso, yo tengo que decir a favor también de Juan Pedro, que a mí me pareció, yo hice una cosa similar. Yo conocí también el Archivo Municipal de Puerto Real a través de estas prácticas curriculares que él comentó, y que la verdad es que, igual que está comentando él, a mí también me sorprendió bastante el hecho de, bueno, de tener estos profesionales, porque igual que él ha comentado, en Puerto Real también tenemos un archivo municipal y la verdad es que y bastante, unos profesionales muy buenos en el archivo, que conocen el archivo a la perfección y que te dan unas explicaciones bastante interesantes. Siguen siendo grandes desconocidos, ¿verdad, Juan Pedro? Totalmente, y además tú lo has definido muy bien, Antonio. La mayor parte, o por lo menos en el caso de Alcalá, era un archivo que estaba arrumbiado totalmente, vamos. Y ahí es donde también yo pude explayarme, en el sentido de que se hicieron varias cosas y aparte que en realidad no había nadie que me orientara. Yo fui preguntando a la gente que había hecho allí porque no podemos olvidar que este archivo, por ejemplo, de Alcalá, aparte de su riqueza, que seguramente ahora lo comentaremos, pero es un archivo que ha estado dejado como unos 30 y tantos años y sin nadie que lo haya llevado, ni tutorizado, ni nada por el estilo, ¿sabes? Y al final lo que tú dices, somos gente, como decimos entre nosotros, ratas de archivo, que entramos en un archivo y nos pueden dar las 12 de la noche y estamos todavía investigando y no nos damos cuenta. Claro, pues claro. Así. Bueno, pues sois vosotros, y además gente joven, gente que con ganas y con fuerza, lo que, bueno, pues estáis poniendo en valor y haciéndole ver, sobre todo, a la gente primero de la localidad. Los primeros que hay que decirle que tienen un espacio y una documentación valiosísima es a los propios habitantes de las localidades. Pero es que luego después hay que decirle a la gente oye, que aquí en el archivo de Alcalá se pueden, en Alcalá, en Puerto Real, en Villamartín con Pepe Gómez, gente como en Chiclana, como, bueno, no quiero extenderme demasiado, que tenemos un patrimonio documental valiosísimo
que ha estado muy maltratado, muy maltratado. Y aprovecho tu presencia aquí para denunciar esto y que afortunadamente ha mejorado, pero todavía queda mucho camino por andar, ¿no? Bueno, Exactamente, totalmente de acuerdo. bueno, Sí. Juan Pedro, y una pregunta, ¿qué te llevó, digamos, o cuéntanos, ¿no? ¿Que nos puedes contar sobre el proyecto de investigación República y Guerra Civil en Alcalá de los Gazules que estuvisteis en colaboración, bueno, o haciendo el trabajo junto con la Diputación de Cádiz? Pues mira, tú que sabes bastante también el tema, cómo va el tema, digamos, el modus operandi de la carrera, pues yo al final, lo típico, no sabía muy bien de qué hacer trabajo de fin de grado y me acuerdo que estaba estudiando un poco, leyéndome algunos documentos sobre historia contemporánea, guerra civil, etcétera, y un día se me ocurre llamar a la puerta de un amigo, que puedo considerar que es un amigo, Diego Caro Cancela, Hombre, el profesor de la Universidad profesor de Diego Cádiz, Caro, Diego Caro, grande. y le comenté el tema. Y le dije que en Alcalá, a través también de alguien que siempre me gusta recordar, ya fallecido, Carlos Perales, que dio mucho por el tema de la memoria histórica en el pueblo. Pues Carlos también me abrió las puertas de su casa y ahí empecé un poco a maquinar lo que era el trabajo de fin de grado. Y después salieron unas prácticas curriculares también, una beca de de la Diputación de Cádiz, a las que me presenté. Tuve la suerte de ser uno de los 6 o 7 elegidos, que me acuerdo en aquel momento que éramos, y ahí empecé a desarrollar mi proyecto, intentar aportar datos nuevos a lo que ya había investigado Carlos, a lo que había investigado también Diego Caro a nivel provincial, y la verdad que me interesó y empecé por ahí un poco. Claro, pues además es una época muy interesante. Anda que ha nombrado a Hombre, cualquiera. han nombrado a Diego Caro Cancela. a Diego Caro, palabras mayores. Y además es una época muy interesante, y más en la provincia de Cádiz, y sobre todo lo que fue la República. Estamos hablando de Alcalá de los Gazules, pues imagínate, pues toda la zona, esa zona del Parque Natural de los Alcornocales, se me viene a la cabeza Casas Viejas. Pues imagínate, toda la presencia del anarquismo en la zona, y bueno, y ya a partir de ahí no digamos nada lo que es la guerra civil, la posterior represión. ¿Nos puede dar una pinceladita de cómo fue aquello? Después vamos a hablar del proyecto que nos interesa, pero de un poquito una pinceladita de lo que fue esa Ese época, trabajo, ¿no? Ese trabajo, esas conclusiones que sacaste y demás. Pues mira, lo primero que siempre digo es que, al igual que en la mayor parte de los pueblos de la sierra, en Alcalá no hubo guerra, un enfrentamiento armado en sí, como más o menos todo el mundo sabe. Aquí en Alcalá pasó, como fue la tónica general en los diferentes pueblos de la provincia, que se desarmó a la población, a la poca población que digamos que podía estar armada, que tampoco era gran cosa, y ya veis, aquí en Alcalá una población rural, que como hemos hablado antes, la mayor parte de la población se dedicaban al tema del corcho, del Parque Natural de los Alcornocales, por lo que se incautó en aquellos momentos de las postrimerías del 18 de julio fueron hachas y poco más. Claro. Y a partir de ahí, la falange con, digamos, los derechistas del pueblo, pues toman el ayuntamiento, asesinan casi en su integridad a los miembros de la corporación municipal, entre ellos al alcalde republicano, Antonio Gallego Virlerio, y se hacen con la rienda y con el poder. Y a partir de ahí, pues, empieza un periodo de represión, como yo siempre digo, de mucha tristeza para la gente del pueblo y de una represión sin precedentes. Claro. Y bueno, pues se han documentado varias muertes y hablamos también de ley de responsabilidades políticas, que eso lo empezó el estudio Diego Caro, incautación de bienes, lo que era el botín de guerra de la época, etcétera. Claro, o sea, bueno, más o menos como la desgraciada tónica general de lo que es medio de las localidades rurales de la provincia. Bueno, y aparte también de tu lado, digamos, de investigación, ¿no? De que te has interesado bastante el tema de archivos, el tema de las prácticas curriculares y esta investigación que estás haciendo o que habías realizado sobre la República y la Guerra Civil, también has tenido una experiencia docente, ¿no? ¿Cómo es la experiencia que te ha inspirado, o cómo está esa experiencia, ¿no?, que te ha inspirado la creación del aula del mundo rural, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre ese proyecto que está Juan Pedro viene a hablarnos de esto?
¿vale? Porque Juan Pedro Viene a hablar de este libro. Además, de este libro. Juan Pedro ha hecho cosas, pero Juan Pedro quiere presentarnos este proyecto, que es un proyecto muy bonito, por lo Claro. que él me ha estado contando, lo ha estado diciendo, un proyecto muy bonito y aquí viene a desarrollarlo. Pues ese aula del mundo rural, ¿no? La verdad es que es un proyecto que me apasiona, la verdad que estoy muy ilusionado. Mira, bueno, yo he estado trabajando como docente, que en realidad a mí la docencia al principio cuando entré lo típico, ¿no? Entras en un colegio y es como que entras sin saber bien a lo que te vas a enfrentar. Y más en la adolescencia, cuando estaba en secundaria, pero del tirón me di cuenta de que me gustaba y de que me apasionaba. Y después surge la idea del aula del mundo rural a través de una, digamos, se nos ocurre a un amigo mío y a mí, a través de una asociación del asno de pura raza andaluza, que es una asociación que está ahora mismo también pegando fuerte en la recuperación del asno, del burro andaluz nuestro de toda la vida, para que lo entendáis, del burro andaluz que nos ha acompañado desde cientos de años hacia ahora. Y que tan Entonces, importante ha sido en los corcheros. Los corcheros eran muy importantes. Muy importante. En los corcheros y que cualquier familia tenía un burro para cargar, para llevar la leche de un sitio a otro, para llevar la leña, etcétera. Entonces se nos ocurre de hacer el Camino de Santiago con una reata de burros que nos acompañaban, no montados, porque todo el mundo nos pregunta si íbamos montados en ellos. Al revés, íbamos con un equipo de veterinarios y los burros nos acompañaban en reata, unos 7 o 8 burros. Y imagínate la repercusión que tuvo eso a nivel, digo, de redes sociales, Claro. de periódicos, de televisiones, a nivel nacional. Entonces, la verdad que ese Camino de Santiago, que fue en el año 2022, me cambió un poco el sentido de pensar también un poco en lo que es el tema de la docencia y de lo que de lo que yo creo que es una lacra, ¿no? El tema de las tablets, los móviles, de que actualmente el alumnado está muy inmerso en ese tipo de tecnología. Entonces se me ocurre acercar al alumnado a un proyecto en el que el elemento unificador iba a ser el Parque Natural de los Arcos Locales y el burro andaluz. Y a partir de ahí se desarrollan una serie de actividades. No podemos olvidar que el Parque Natural de los Arcos Locales es un parque con 175.000 hectáreas de bosque mediterráneo. Pues si estamos dando el tema del bosque mediterráneo en la ESO, pues lo introducimos. Que es un parque que es reserva de la Intercontinental del Mediterráneo también, tiene varios premios. Y la piedra angular es el corcho. Y ya os digo yo que los niños, pues cada vez que intentamos hacer actividades con ellos o llevar los burros a las aulas, que lo hemos hecho ya, crear una conciencia de pertenencia a la tierra a los niños y sobre todo los familiares, porque tanto a mi amigo Antonio Coca, que es el otro, digamos, creador de este proyecto, como a mí, sobre todo los familiares nos dicen que están encantados de la vida con que sus hijos aprendan una cosa tan simple como es la conciencia de la pertenencia a la tierra. Claro. Porque al final somos gente de pueblo, que nos enorgullece mucho ser de pueblo y que es una cosa que siempre está con nosotros, pero que parece ser que se está olvidando. Claro, ¿sabes? Es que, oye, que esto de ser de pueblo, eso que antes estaba mirado, eso y permíteme la expresión, ¿vale? Yo que soy de Cádiz, pero esto de ser de pueblo, eso de ser cateto, eso como perdona, ser de pueblo hoy en día es un valor. Y tal y como están las cosas, es un valor porque... Es un valor añadido, además. Sí, un valor añadido porque todo lo que la relación con la naturaleza, eso... a día de hoy está cogiendo muchísimo más categoría, ¿no? Y me encanta que vengan gente joven a decir, oiga, yo soy de pueblo y orgulloso de ser de pueblo. Y muy bien, y más de un pueblo tan bonito como Alcalá de los Azules, que oye, las cosas como son, que hay pueblo y pueblo. Pero este proyecto que tú estás diciendo ya me ha apuntado un poquito de que cómo va a impactar en la comunidad, cómo quieres cómo quieres tú que impacten allí en tu pueblo, en la comunidad local, ¿no? Claro, mira, la idea que tenemos ahora en conjunto con el ayuntamiento, que le hemos presentado el proyecto, es hacer una ronda por los colegios que hay aquí en el pueblo y claro, y que los niños vean un poco cómo son las actividades del corcho. Se dan una serie de ponencias sobre el corcho, porque no podemos olvidar que el Parque Natural de los Arcos Locales y Alcalá de los Azules y los 17 municipios que conforman el Parque Natural tiene la masa de alcornoque más grande del mundo. Claro. Y que lo que más me interesa, lo que más nos interesa también es muchas veces hablar de historia oral. Es decir, hay muchos niños, algo de lo que a mí me sorprendió mucho,
que hay muchos niños en los coles, niños y niñas, que los padres son corcheros. Y ellos saben que los padres son corcheros, pero no tienen mucha idea de por qué, ni qué herramientas tienen, ni dónde van. Entonces, uno de los ejercicios que hacemos en clase es preguntarle, por supuesto, a los niños, que le pregunten a sus padres qué tareas hacen en el campo y cómo trabajan con el hacha, a qué hora se van al tajo, que se le llama, a qué hora vuelven, qué tipo de trabajo hacen dentro del parque natural. Y es una cosa de la que nos enorgullece. Y al final, transcribir lo que la sabiduría, una sabiduría única en el mundo, como es la sabiduría del corchero, pues algo que nosotros tenemos que recuperar y que es una cosa que tenemos siempre que tener en cuenta. Ujú. Claro. Bueno, y también nos podrías explicar, digamos, el papel de esos corcheros y la importancia, digamos, del corcho. Es decir, a nivel tanto local como regional, como tú bien has dicho, ¿no? Hay muchos niños, muchos padres. Hombre, de momento te estamos hablando desde el puerto de Santa María, Claro. del triángulo vinícola, y yo te voy a decir una cosa, una botella sin tapón de corcho, Malo. malo. Y los tapones de corcho, además, a mí, y perdona que hagáis inciso, a mí no hay cosa que más coraje me dé que abrir una botella de vino con el corcho estos de plástico así, chungales. Ya te está diciendo que el vino es chungo. Con un buen tapón de corcho. Esto que estoy diciendo así, medio broma, medio en serio, esto es así. El papel, digamos, que ha tenido el corchero o el corcho en general en esta zona que estamos hablando, ¿no? Alcalá de los Azules, ha sido totalmente relevante, ¿no? ¿O nos puede comentar algo como...? Sí, claro, como tú bien has dicho, totalmente relevante. Tenemos que tener en cuenta que al final la industria del corcho, a grosso modo, la mayor parte de la industria se destina a la taponería. Y como tú has dicho bien, Antonio, el corcho, digamos, un buen vino no puede ser de otra manera, tiene que estar tapado con un buen tapón de corcho de verdad, no los microaglomerados que son los sustitutos de lo que es el corcho bueno. Entonces, sí es verdad que la industria del corcho está viviendo un momento de crisis por el tema sobre todo de la seca, de las enfermedades que están atacando al alcornoque, al chaparro, como le decimos nosotros aquí en Alcalá y en los alrededores. Pero sí es verdad que la economía al final, no olvidado de que una familia antes, ahora un poco menos, pero también vivía del trabajo temporero de los familiares que iban a trabajar campo, el tema del corcho. Y al final, el hacha al final que la gente dice, no, es una herramienta rudimentaria. No, el hacha corchera es una herramienta totalmente tecnológica que ha ido avanzando durante ese tiempo y que si hacemos una comparativa como por ejemplo se ha hecho con masas de corcho de alcornoque de Marruecos, de Italia, zonas incluso de Portugal, vemos que aquí en el sur de Andalucía, como he dicho antes, es una sabiduría única. Y los corcheros y corcheras, porque también hay alguna corchera, que nunca se nos olvida el papel de la mujer en el tema del corcho, porque lo tiene, pues son sabios del campo y son gente que transmiten de generación en generación una sabiduría única que nos representa. Y aparte de los corcheros, ¿hay otros oficios que tú incluyas en ese aula del mundo rural? Que oficios de los de toda la vida del mundo rural, aparte del corchero. Sí, por supuesto, lo intentamos. También, por ejemplo, hablamos de una figura que ya se ha perdido, que está casi perdida. Aquí en Alcalá, por ejemplo, hay un par de personas que se dedican a eso. La figura del pedrero, que el pedrero es la persona que busca la piedra en los montes de Alcalá o los montes de la zona, un artículo de lujo también, y piedra que sirve después para hacer zócalo, para hacer suelo, unas piedras hongueadas, que son las más bonitas, y ya se ha convertido también en un trabajo que es un artículo de lujo, porque ya os digo yo que alguien que se va a hacer una casa, por ejemplo, comprar metros y metros de piedra del Parque Natural de los Arconocales no es algo que resulte barato. No, y claro. es un trabajo que está totalmente denostado y que también se está intentando recuperar. Y además también hablamos de la talabartería, la guarnicionería, que son oficios que aquí en Alcalá se han llevado mucho, el tema de las guarniciones de cuero, monturas, cabezadas, las panaderías, muy importante también. No podemos olvidar que Alcalá ha sido zona siempre de molinos de harina y de agua, y que actualmente hay funcionando 3 panaderías, pero que aquí en Alcalá ha habido 7, 8, 9 panaderías, y por supuesto en las chozas del Parque Natural siempre se ha hecho el pan en los hornos de piedra. Entonces, pues son cosas que intentamos recuperar.
Además, fíjate, el pan el pan. Que no tiene nada que El pan ver, de ¿eh? Alcalá, Un pan el bien pan. hecho, el pan de Alcalá y un pan bien hecho horneado no tiene nada que ver con un pan industrial que nos comemos a diario. Lagrimón gordo. Bueno, y también este año, bueno, cambiando un poco de tercio y de, digamos, de esta labor que estás realizando, también este año se cumplen 500 años de la parroquia de Alcalá de los Azules, ¿no? ¿Qué nos puedes decir o qué nos puedes comentar sobre las celebraciones? O, bueno, tú como historiador, ¿no? Que Para nosotros eres el historiador oficial de Alcalá de los Azules, perdóname. Totalmente. Vamos. Nuestro corresponsal allí. Si hay alguna Yo noticia agradezco mucho. histórica... Hay muy buenos historiadores en el pueblo. Muy Bueno, buenos pero también. para nosotros eres tú. Para nosotros eres tú. Bueno, pues eso, Oh, ¿qué muchas gracias. relación, en este caso, o qué actividades se van a celebrar o qué funciones van a hacer, digamos, como tu asociación? Que supongo que como vinculado a la historia y como historiador te toca decir algo, ¿no? O os toca decir algo, ¿no? Exacto. Sí, mira, pues te comento. Y es un año muy importante y muy ilusionante en ese sentido, porque no podemos olvidar que la parroquia de San Jorge, por bula papal del Papa Clemente VIII, se funda en el año 1524. Y de hecho, la bula papal, que es uno de los documentos más antiguos que se conservan aquí en Alcalá de los Azules, que actualmente lleva tiempo expuesta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Es un documento antiquísimo y que refleja fielmente la identidad de los alcalaínos. Y viene a decir que se extinguen las dos iglesias que hay en los alrededores de la Plaza Alta, que era la zona, el centro neurálgico, digamos, de la vida del siglo XVI en Alcalá de los Azules. Tanto la iglesia de San Vicente como la iglesia de San Ildefonso, que eran dos iglesias más pequeñitas, digamos, pues se refundan en una nueva iglesia llamada Parroquia de San Jorge Mártir, que es el patrón por excelencia y que nos identifica mucho, el patrón de Alcalá de los Azules. Y bueno, al final, actividades que se van a hacer, por ejemplo, se quiere hacer una exposición o intentar, porque el documento que os estoy hablando de la bula papal está un poco deteriorado, entonces se está intentando de recuperarlo un poco y darle un poco de vida y que la gente porque al final vosotros sabéis bien que muchas veces la cultura así en general interesa poco, pero gente como nosotros, ustedes y yo, Claro. pues intentamos de que la gente se acerque también a documentos de este tipo. Pues Claro. se va a intentar un poco que la gente lo visite. Y aparte, una de las actividades que nos tiene también un poco con ilusión, bueno, se va a hacer una magna, aquí con los diferentes pasos y las diferentes imágenes que hay en Alcalá. Se va a hacer una avenida extraordinaria de la Virgen de los Santos, que es ahora el día 13 de abril, que va a venir la Virgen de los Santos a Alcalá, y va a estar aquí un mesecito más o menos, un mes y pico, acompañando a la parroquia, a todos los alcalaínos. Y un poco en esa dinámica, ¿no? Intentar que el mundo conozca lo que es la parroquia de San Jorge, que cumple 500 años, una parroquia gótica excepcional, vamos, que a mí me transmite valores importantes, incluso a la infancia, y que todo el mundo la conozca. Bueno, al fin y al cabo nos está vendiendo un gran plan de cara, digamos, a lo que es las visitas Hay que ir, culturales hay que ir. a Alcalá, ¿no? Pero es que además hay otra cosa. Prometo acudir, ¿eh, Juan Pedro? Pero además hay Te que- pegaré el toque Yo y te recibiré. te pegaré el toque, te pegaré el toque. pero además es que hay otra cosa, porque aquí Juan Pedro, que como están comprobando nuestros oyentes, tiene muchos proyectos, tiene muchas cosas, pero es que además a mí me consta que hace rutas por la localidad, por Alcalá. Claro, aquí yo cuando digo, bueno, habría que ir, yo si voy tengo que darle un toque a Juan Pedro para que me haga de guía, me lleve y me muestre su pueblo, pero ¿cuáles son las características que tú crees que tiene Alcalá para ofrecer a un visitante? Ahora te hablo como si tú fueras mi guía, convénceme para ir a Sí. Alcalá. Bueno, Alcalá de los Azules, bajo mi punto de vista, primero que tiene una historia que nos contempla vamos, ya sin meternos en la prehistoria porque son asentamientos más lejanos, pero desde el año 189 a.C., es decir, hace más de 2200 años de que se funda Alcalá con el bronce de la escuta. Eso es lo primero que yo digo, la inscripción latina más antigua de la península ibérica. Y aparte que tiene un paraje inconfundible, como puede ser Parque Natural de los Arcos Nocales, un pueblo que está en un cerro
y que termina en punta con el Castillo Almohade, que nos ofrece además una gastronomía, bajo mi punto de vista, excepcional y un paraje, como he dicho antes, inconfundible. Y gracias por lo de la ruta. Es un proyecto que me he embarcado hace, vamos, pocas semanas y que por ahora me está dando muy buenos resultados, tanto a mí, yo siempre lo digo, yo al final soy un servidor, siempre me gusta decirlo, a mí estoy enamorado de mi pueblo y yo soy un servidor del pueblo y hemos pasado años de crisis, digamos, de que había poca gente por el pueblo, poco que ofrecer y afortunadamente los alcalainos y alcalainas estamos poniendo nuestro granito de arena tanto con casas rurales como con nuevas actividades, como con muchas cosas que ofrecer para que la gente venga al pueblo. Y aquí os esperamos con los brazos abiertos a todos los viandantes, a toda la gente que quiera venir a conocer un pueblo que no va a dejar indiferente, la verdad. Pues Juan Pedro, para los que nos están oyendo, si quieren ir a Alcalá y tenerte a ti de guía, ¿cómo contactan contigo? Pues se puede contactar conmigo a través de Facebook, Juan Pedro Romero Benítez, y a través de Instagram, @jpromero90. Esas son mis credenciales actualmente. Pongo muchos vídeos en internet, intento colgar noticias y la gente me sigue así. Y si no me encontráis por ahí, que me vaya a encontrar, nada más que por entrar por el puerto de Levante, como se dice aquí en Alcalá de los Gazules, preguntad por mí, que seguramente os darán mi referencia. Eso. Así que por aquí estamos. Perfecto, pues nada, ya lo sabéis. A nosotros no hace falta convencernos. Seguro nosotros que no. seguramente iremos. Además, ahora me alegra mucho de tenerte en el programa porque hacía bastante tiempo que no coincidíamos, que no tratábamos, pero bueno, esto creo que es un punto de inflexión y seguramente aquí aquí tienes otro compañero que irá a verte y quedaremos. Bueno, gracias. Bueno, nos quedan ya poquitos minutos, ya la última pregunta. Ya hemos planteado todos tus proyectos, todas tus actividades y como vemos, Juan Pedro es una persona inquieta, inquieta, que no sale, van haciendo cosas, sigue haciendo cosas. Bueno, pues ¿cómo te gustaría ver evolucionar tus proyectos en el futuro? ¿Cuál es tu visión a largo plazo para la preservación y la promoción de la cultura en Alcalá? ¿Qué es lo que te gustaría? Imagínate dentro de 5 o 10 años. A mí lo que me gustaría es pues que la gente entienda lo que es la cultura del pueblo y que la gente, sobre todo, una identificación con nuestro pueblo. Al final, yo creo que la historia, y vosotros también lo sabéis, ha estado muy denostada en ciertas poblaciones y en ciertos momentos, pero al final que nos identifiquemos con nuestras raíces, que nos identifiquemos con lo nuestro, que no nos dé vergüenza de decir lo que tenemos, ni lo que somos, ni cómo hablamos, ni cómo pensamos. Eso es. Y que esto es lo nuestro y que aquí estamos para ofrecer siempre nuestra granito de arena y nuestra humilde formación y que la gente se quede con todo lo que tenemos alrededor, que es muy importante y es muy rico. Y eso es lo que yo le pido al futuro. Poder seguir estando presente para ver cómo se desarrollan los proyectos y que ojalá, al final, trabajo muy importante y ojalá me salgan bien las cosas y que todo vaya rodando y que uno pueda tirar para adelante con lo que le gusta, que es la historia y la cultura. Bueno, a ti que se te nota que tiene pasión, que te gusta, nosotros te mandamos los mejores deseos y que... y amenazamos con hacerte una visita. Con vernos en persona y que todo esto nos lo tiene que demostrar, pero... físicamente. In situ, ¿vale? In situ. Perfecto. Pues nada, un abrazo. Pues nada, un abrazo y nuestros mejores deseos. Y cualquier cosa, cualquier novedad, cualquier algo que esté haciendo... quiera promocionar o decir, aquí nos tiene para cuando tú aquí estamos, Juan Pedro. Muchas gracias. A ti, venga, hasta la próxima. Bueno, que nos gusta la historia local, José Manuel. Sí, la verdad es que eso tiene, como tú bien dices, ha estado tan fuera, digamos, de lo convencional, claro, y que ha estado perdida. Ha estado una historia perdida. Muy poco valorada. Poco valorada, y que esos historiadores, ¿no? Que ahora, pues como Juan Pedro, como incluso Manolo Isco, que Manolo Isco, aquí, Pepe Gómez, o incluso Francisco Salvador, que estuvo también aquí, y han estado, aquí tenemos Juan Pedro, es el ejemplo más evidente, pues aquí han estado haciendo esta labor y seguirán haciendo esta labor
que, digamos, de difusión, de sacar, digamos, de esos archivos Pues sí. que tan perdidos han estado o infravalorados han estado, y sin embargo, bueno, pues ahora le van a dar un aporte cultural importante a sus pueblos y también con ello también enriquece a la provincia, ¿no? Bueno, pues vivan los pueblos de Cádiz y de Andalucía. Totalmente. Vivan. Bueno, vamos a las efemérides. Bueno, ¿qué pasó? Un tal día como hoy, 20 de marzo, hace un porrón de años, José Manuel. Bueno, pero porrón que estamos hablando del 43 antes de Cristo. Zarza. Bueno, pues en Sulmona, cerca de Roma, nace el poeta Publio Ovidio Nasón, conocido en su obra como Ars Amandi, Arte de Amar. 3 libros o cantos en los que facilita una serie de consejos sobre las relaciones amorosas y las metamorfosis, obra en verso que narra la historia del mundo desde sus orígenes y trata la mitología romana. Hace nada más y nada menos que 2067 años. No había nacido ni Cristo. Ovidio, personaje literario muy, muy importante. Los dos personajes, los dos grandes literatos de la época del reinado de Augusto son Ovidio y Virgilio. Pues eran por lo opuesto. Este señor era un bon vivant y era sobre todo nació en Sulmona, pero parecía que había nacido en Cádiz, porque por lo visto era cargante, era muy cargante, era de que gastaba bromas, salamero, era un poquito irónico, irritante, sarcástico, que le tocó las narices a Augusto. Llegó un momento que a Augusto le tocó las narices y lo mandó al exilio, pero al exilio lo más lejos que pudo. O sea, no pudo mandarlo más lejos porque todavía Roma no había conquistado más territorio. Que si Roma hubiera conquistado América, estaba en América. Más lejos. Lo mandó a Temis, la actual Constanza, en Rumanía, en el Mar Negro. Eso, y en la época de Stalin, que te mandaran a Siberia en camiseta, pues más es o menos, pues lo mandó allí. De hecho, a él los últimos 9 años de su vida se las pasa escribiendo, bueno, pues las cartas pónticas, intentando que sus amigos que influyeran en Augusto, criticando el sitio donde está, y el pobre mío no lo consiguió y murió allí en Temis. Porque Augusto otra cosa no, pero rencoroso era. Y bueno, es uno de los grandes autores latinos. El arte de amar, Ars Amandi y las metamorfosis son una preciosidad. Bueno, pues tal día como hoy, hace 2067 años, nació Ovidio. Bueno, pues ahora pasamos al 235. Y en el 235 resulta proclamado emperador de Roma Maximio el Tracio, convirtiéndose en el primer extranjero en ocupar el trono romano y el primero de los emperadores soldados del siglo III. Su reinado se asocia al principio de la crisis del siglo III, durante el cual tendrán lugar fuertes tensiones con los pueblos exteriores al imperio y además de una gran crisis política, económica y social en el interior del imperio. En abril del 238, sus propios soldados se amotinaron y asesinaron a Maximio y a su hijo. Hace 1789 años. Es curioso que este hombre llegó al trono precisamente con un motín en el que asesinan al último de los emperadores buenos, a Alejandro Severo, y los ponen a él, y claro, quien a hierro mata, a hierro muere. A hierro muere. En 3 años, pues bueno, él tuvo el mismo final. También es curioso cómo los emperadores, como Roma siempre ha sido defensora, digamos, de que sean los propios romanos, es decir, de que sean los italianos, en este caso romanos, los que fueran emperadores, y es la primera vez. Pero eso que un emperador romano no sea de Roma, claro, es curioso. Hay que tener en cuenta que aquí ya está en vigor el decreto de Caracalla. El decreto de Caracalla que extiende la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Pero este señor era hijo de padre y madre no romano. Solo que obtiene cuando la ciudadanía romana se extiende por el imperio y se le concede a todas personas. Y además por su actividad militar. Pero hay dos curiosidades de este señor en 3 años. Primero, al parecer parecía gigantismo. Y dicen la fuente, hombre, la fuente siempre hay que tomarla un poquito así, que medía 2,61 metros.
A ver, 2,61 m a lo mejor, pero 2 metros y pico, y en esta época era un pedazo, tío. También hay que tener en cuenta, como tú bien has dicho, que la fuente del Imperio Romano, pues claro. Pero claro, era anormal. Era anormal. Una altura. Una altura considerable en comparación claro, a lo que estaban acostumbrados, y además también por la forma y las alimentaciones, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva a que la reproducción del cuerpo humano pues no acompañase a tener estas dimensiones, ¿no? Y además fue el primer emperador que no pisó Roma. O sea, en los 3 años que estuvo en el trono, no pisó Roma. Es más, cuando iba a Roma fue cuando lo mataron. O sea, tiene esas 3 características. Tiene el ser de origen bárbaro, de esa altura tan descomunal y no haber pisado Roma. Bueno, con él se inaugura la crisis del siglo III, del que yo creo que Roma no se terminó de recuperar, por lo menos hasta Constantino. Y tanto así que en el 476, ya en el siglo V, fue cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente. Que nadie se lo olvide, que el de Oriente duró hasta 1453 con la caída de Constantinopla por el Imperio Turco. Bueno, seguimos. Pues vamos a dar un salto al año 1815, con el que Napoleón I, tras escapar de su exilio de la isla de Elba, entra en París sin pegar un solo tiro. Las tropas que ha enviado el rey Luis XVIII para cerrarle el paso se les han unido. La población, harta del despotismo del monarca borbónico, hace que recupere fácilmente el poder, y la noticia causa consternación en las potencias europeas, y Napoleón reinicia su campaña bélica en conquista de Europa. Eso de la conquista de Europa y esa lucha contra Europa y ese dominio de Europa, esto me está sonando, ¿eh? Sí, pero bueno, esto fue Napoleón. Este es el quillo. Eso es el quillo que ha muerto. Napoleón daba mucho miedo, ¿eh? Hombre, por lo menos, el respeto se lo ganó, ¿eh? Sí. Aparte de que tengamos o no tengamos, digamos, a favor o en contra, simpatía, sí que es cierto que Napoleón es un personaje histórico muy relevante, y como militar hay que quitarse el sombrero. Claro, sí. Lo que es una pena es que hayan reproducciones que después, a la larga, hayan hecho en el cine. Y de eso podemos hablar otro día. Eso sería interesante hablar de la historia del cine. Sí. Es muy interesante, porque... tenemos que hacer un programa. Mira, vete preparándolo, José Manuel. Vale, sin problema. Como lo ha propuesto él, vale. Bueno, este es el inicio del Imperio de los 100 días. ¿Vale? El Imperio de los 100 días, porque esto va a ser va a durar poquito. A Napoleón había abdicado y le habían dado una isla. Napoleón había abdicado y a Napoleón se lo habían desterrado casi. Sí, pero a esta ocasión le habían enviado una isla pequeñita del Mediterráneo para tenerlo controlado. Pero tan mal lo que estaban controlando que cuando... que se escapó. Pero lo mejor de todo es que se escapó, pisó suelo francés, pegó un silbido y allí se unió todo el mundo. Y digo, el emperador. Y hasta las tropas que le mandó Luis XVIII, dijeron, yo me voy con el emperador. Sí que es cierto que la Revolución Francesa es el cambio totalmente de lo que era el antiguo régimen con el liberalismo. Sí que es verdad que también Napoleón rompe también esa ley, ¿no?, de la revolución, porque al fin y al cabo es un emperador. Es decir, si no quieres rey, pues ya tiene uno superior. No, sí. Entonces, bueno, pero Napoleón, en su forma, en su faceta y en su historia, como él lo planteó y como él se desarrolló, sí que es cierto de que, bueno, cogió las simpatías, claro, de bueno, en este caso del pueblo francés y de las tropas francesas. Y ojito, se lo jugó toda una carta. Claro. Se lo jugó Waterloo. Ahora que Waterloo ahora es famosa por otro señor con flequillo. Sí. Pero con gafas. Y con gafas. Bueno, este no tiene gafas. Pero este señor con flequillo se lo jugó todo a una batalla. Si en Waterloo no pasa lo que pasó, a saber, ¿no? Los designios de la historia. Pero en Waterloo perdió y ya está. Ahí llegó. Y ya le buscaron la isla de Santa Elena, que eso nadie conoce, ni un peñaco en medio del Atlántico. Como la isla del Perey en España, pues igual, nadie lo conocía. Y hay quien dice que incluso murió envenenado para decir, no vaya a hacer que vuelva a escaparse y la liemos otra vez, ¿no? En fin, el caso es que, bueno, tal día como hoy,
comenzaría el imperio de los 100 días, ¿no? Bueno, Y el intento por lo menos. de recuperación, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un salto importante en la historia y vamos a llegar a la finalización, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Que no haya de efemérides sin algo de la Segunda Guerra Mundial, por Dios. A ver, por supuesto. No es, vaya a que, pasarlo. hombre, y además como está poniendo la cosa tan seria, no voy a hacer que al Bueno, final- ¿qué pasó un 20 de marzo de 1945? En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la isla de Iwo Jima, defendida por los japoneses, queda en el poder de los estadounidenses tras la batalla de Iwo Jima, en el que murieron 20.000 soldados por cada bando. Hace 79 años. Hay que tener en cuidado. ¿Tú te Es que acuerdas también hay que ver de esa imagen? ¿Tú te acuerdas de esa imagen tan icónica de los soldados estadounidenses clavando una bandera así? Sí, sí. ¿Tú lo has visto? Pues esa es de la batalla de Iwo Jima. Sí. Ahí, También me recuerdo una icónica de los rusos y los soviéticos colgando una... Bueno, pero el- eso pasó en Berlín. Estaba bueno, hablando pero del Pacífico. subiendo su bandera en Berlín. Hay que tener en cuenta que esta es la batalla que ya se ve que Japón va a perder la guerra. Aquí ya Japón ya se sabe como, digamos, como el punto de no retorno de la guerra. Lo único que no se sabía era cuándo iba a producirse. Y seguramente por los japoneses se hubiera extendido muchísimo más. Sí, claro. No, otra cosa Estamos no, hablando pero marzo. los japoneses son personas o son culturas de que hay- no, hasta no la muerte. surrender, no No se se pueden rinde. rendir, ¿no? No se pueden rendir. Entonces, el presidente Truman, que ya acababa, por cierto, de llegar al poder, porque en febrero había muerto Roosevelt, fue el que decidió, bueno, pues pegar los bombazos en Hiroshima y Nagasaki, y que fueron los que ya decidieron a los japoneses decir, pues, es que como no nos rindamos aquí no va a quedar un japonés ni para muestra. Entonces va a decir, vale, venga, nos vamos a rendir. Y ya se rinde Bueno. Japón en agosto. Pero ya a partir de esta batalla es cuando ya se ve que no hay vuelta de hoja y el punto de no retorno. Y Bueno. por eso lo de la imagen icónica de los dos soldados norteamericanos clavando la bandera, ¿no? Vamos a dar otro salto ya bastante hasta el año 2003. En este caso, bueno, pues 2 horas después de concluir el ultimátum estadounidense de 48 horas para que Saddam Hussein abandone Irak, misiles americanos hacen blanco en la capital iraquí, en Bagdad, señalando el inicio de una campaña militar de Estados Unidos dirigida a derrocar al presidente Saddam Hussein hace 21 años. Las armas de destrucción masiva todavía la están buscando. Ahora que se ha hecho conmemoración a las víctimas del atentado los trenes del Pozo de Atocha El 11 del 11 de marzo aquí. Hay que encuadrarlo en este contexto, Hay ¿vale? que encuadrarlo aquí, ¿no? Yo creo que es interesante esta fecha, y además en el 2003, muy cercanos al inicio del siglo nuevo, cómo el orden mundial cambió y cómo esto modifica todo el orden mundial, y cómo también, bueno, pues se le acusa, digamos, a Saddam Hussein de buscar de armas de destrucción masiva, que eso nunca existió, nunca debió ni ocurrir, y como todos los organismos internacionales siempre estaban en contra de la ocupación o de la lucha por, digamos, de la invasión de Irak, y que sin embargo, pues a pesar de ello, Estados Unidos, Reino Unido y en este caso España, pues se empeñaron en esa existencia. A día de hoy hay que recalcar eso. En esta guerra participó España. claro, Fue beligerante. Hubo tropas españolas en Irak. y No sería hasta precisamente 2004, con ya el gobierno de Zapatero, que se retiran esas tropas. bueno, Ojito, y que en esa guerra participó España. y con consecuencias de hecho, pues tenemos los atentados posteriores del 11 de marzo del 2004. ¿no? Bueno, pues esto fue hace 21 años. Y Bueno. hace 20, pues fueron los atentados del 11M. Del 11. Bueno, pues y vamos a la última. Bueno, y que vamos a es- la última. Bueno, pues después de 88 años, un presidente de Estados Unidos, en el año 2016, después de 88 años, un presidente estadounidense, Barack Obama, visita Cuba. Es recibido con calor por el pueblo cubano. Su visita pretende afianzar el acercamiento entre ambos países, confiando a la vez en que una vez por todas se conseguirá la liberalización económica y los contactos personales transformen la isla.
hace 8 años. Hay que tener en cuenta que Fidel Castro ya me ha muerto. Si Fidel Castro sigue vivo, Barack Obama no va a Cuba. Eso lo saben aquí y en la China popular. Bueno, pero sí que es ¿Vale? cierto que al final este acercamiento que no tuvo una gran repercusión mediática. Lo que pasa que- Sí que es cierto, pero bueno, con la victoria de Donald Trump posterior, pues todos los lazos de unión se rompieron. Sí que es cierto también que desde el año 59 Cuba está padeciendo un bloqueo internacional, un bloqueo por parte de los Estados Unidos, obligando que no se pueda comercializar ningún país aliado, ningún país como Estados Unidos que esté comercializando con Cuba, y eso tiene bloqueado al pueblo cubano y a la revolución cubana. Sí, pero ahí Barack Obama pues intentó pues empezar a liberalizar, a hacer relajar, acercamientos a relajar, diplomáticos. pero luego también hay que tener en cuenta que esta visita fue muy polémica entre el exilio cubano en Miami, en los Estados Unidos. De Los hecho, gusanos estaban los exiliados cubanos en estaban Miami y demás, pues no fue precisamente. Y de hecho, Barack Obama no es el presidente más querido por el exilio cubano. Pero luego, claro, la victoria de Donald Trump frenó todo esto. Sí, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta, y eso yo siempre lo ratifico cada vez que puedo, el bloqueo cubano lleva desde el año 59, y sí que es cierto que desde ese año siempre ha estado con que la ONU Sí, siempre condena. condenándolo, Sí. ese bloqueo. Nada más que con el apoyo de Estados Unidos y de Israel, que con Estados Unidos, como tiene derecho a veto, pues el que lo impide. Bueno, pues hace 8 añitos nada más, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, visitó Cuba. Y con eso ya pasamos a la curiosidad histórica. Bueno, a ver, tú sabías que... Tú conoces el tema, la orden del Toisón de Oro, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues el collar del Toisón de Oro, hay uno desaparecido. El collar del Toisón de Oro desaparecido de Jorge V, rey del Reino Unido y emperador de la ¿Y India. eso no se lo puso Felipe VI a su hija? Espérate, mira. En 1893, cuando el futuro Jorge V era duque de York, la reina regente María Cristina le concedió el Toisón de Oro. Estamos hablando de 1893, ¿vale? Desde el origen de la orden se han repartido unos 1.200 collares, que esto no quiere decir que se hayan fabricado 1.200, sino que a la muerte del que recibe, pues se devuelve el collar y se da a otro. Por ejemplo, Felipe VI se lo ha otorgado a la princesa Leonor, a la princesa de Asturias, y ese collar perteneció a su bisabuelo, don Juan. ¿El conde de Barcelona? El conde de Barcelona. Vamos, que todo queda en familia. Todo queda en familia. Por tanto, a la muerte del que se le otorga el toisón, pues hay que devolverlo. Pero en 1936 Jorge V fallecía, pero el collar concedido jamás volvió, ya que dudaron en si entregarlo a Alfonso XIII, que estaba en el exilio, o al gobierno de la República, que lo reclamó. ¿Vale? Lo reclamó porque era suyo. Al final hicieron los británicos lo que hacen los británicos. Mutis, y ni para uno ni para otro, y Me lo quedo yo. y se lo quedaron. A su nieta, a la nieta de Jorge V, Isabel II, el rey Juan Carlos quiso cumplimentarla con dicha condecoración, pero claro, solo se le entregó en 1988 la venera o insignia del collar, dado que los Windsor todavía tenían el collarcito de Jorge V. Os devuelvo lo primero para dártelo otra vez. Por lo tanto, como no hay noticia de que se haya devuelto, la monarquía inglesa aún tiene el toisón de oro que tenían que haber entregado en 1936. Lo entregarán. Muy inglés, esto es muy inglés. Eso iba a decir. ¿Lo entregarán algún día? Ya se sabe que los ingleses tienen tendencia a quedarse cosas bonitas de otros países. Que se lo digan a los griegos. Eso, por ejemplo, que se lo digan a los griegos. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Y ya despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosa. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando siempre que es para nuestro programa. Bueno, pues nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita. La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry. Hasta el próximo programa.